José de Egipto del pozo al palacio. Hace más de 3700 años, en las tierras áridas de Canaán, donde el sol abrasador proyectaba largas sombras sobre colinas pedregosas y valles secos, se desarrolló una de las historias más extraordinarias jamás registradas. Una historia de traición y redención, de sufrimiento y gloria, de un plan divino tejido a través de las decisiones humanas más improbables. Esta es la historia de José, hijo de Jacob, cuyo nombre resonaría a lo largo de los siglos como testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, se cumple un propósito mayor. Parte 1. El joven soñador. En las llanuras onduladas de Hebrón, entre tiendas de piel de cabra cosidas con hilos gruesos y sostenidas por estacas de madera de acacia, Jacob vivía con su numerosa familia. El patriarca poseía vastos rebaños de ovejas y cabras que se extendían por las colinas como nubes blancas y marrones sobre la tierra reseca. El olor a humo de leña se mezclaba con el de pan horneado sobre piedras calientes, mientras el sonido de balidos de animales resonaba constantemente por el campamento. Entre los 12 hijos de Jacob había un joven de 17 años llamado Joseph. Sus ojos oscuros brillaban con inteligencia, y su porte era diferente al de sus hermanos rústicos, acostumbrados al trabajo duro en los campos. José era hijo de Raquel, la amada esposa de Jacob, que había muerto al dar a luz a su hermano menor, Benjamín. Quizá por esto, o quizá por la personalidad única del chico, Jacob le quería de una manera especial, evidente e incluso temeraria. Un día, Jacob mandó hacer una túnica especial para José. No era la sencilla prenda corta que los pastores llevaban para trabajar en los campos pedregosos. Era una túnica larga hasta los tobillos, tejida con hilos de lana teñidos en colores vibrantes, morado, carmesí, azul cielo y dorado. Las mangas eran largas, llegando hasta las muñecas. Era una prenda noble, una prenda de príncipe, no de un trabajador. Cada vez que Joseph caminaba por el campamento con esa túnica, ondeaba al viento como una bandera proclamando el favoritismo de su padre. Los hermanos de José lo vieron. Rubén, el primogénito, que debería tener el honor. Simeón y Leví, fuertes e impetuosos. Judá, con una mirada calculadora. Y los demás, todos quemados por el sol del desierto, con manos callosas por el trabajo duro, observaban a José con esa túnica colorida y sentían como el odio crecía como malas hierbas en sus corazones. Cuando Joseph se acercó, ellos giraron la cara. Cuando habló, respondieron con dureza. Ni siquiera pudieron saludarle con paz. Pero había algo más perturbador que la túnica. Joseph tenía sueños. Una mañana, después de que la familia hubiera desayunado con pan, queso de cabra y dátiles, Joseph reunió a sus hermanos bajo la fina sombra de un tamarisco retorcido por el viento. Sus ojos brillaban de emoción mientras decía: «Escucha el sueño que tuve. Estábamos en el campo, atando gavillas de trigo. De repente, mi manojo se levantó y se puso erguido y firme. Entonces tus gavillas se acercaron y se inclinaron ante las mías». El silencio que siguió fue tan pesado como una piedra. Los hermanos se miraron, sus rostros endureciéndose. Finalmente, uno de ellos explotó: «¿Estás diciendo que vas a gobernarnos? ¿Que nos inclinaremos ante ti?» El odio que ya existía se ha convertido en algo más denso, más peligroso. Pero José, en su juventud y quizá ingenuidad, tuvo otro sueño. Esta vez soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Cuando contó este sueño, incluso Jacob le reprendía: «¿Qué es este sueño? Estás diciendo que tu madre, tus hermanos y yo nos inclinaremos ante ti». Pero incluso mientras reprendía, Jacob guardó esas palabras en su corazón, reflexionando sobre el significado de esas visiones. Sin embargo, los hermanos no se lo plantearon. Estaban llenos de envidia y resentimiento. Cada mirada a Joseph era una chispa que alimentaba el fuego del odio. Parte 2. La traición y el pozo. Pasaron semanas. Los pastos cerca del campamento de Jacob habían sido consumidos por los rebaños, y los hermanos de José partieron en busca de nuevos pastos. Viajaron unos 50 kilómetros hacia el norte, hasta los campos de Siquem, llevándose consigo cientos de ovejas y cabras. Días después, en la tienda de Jacob, el patriarca llamó a José. «Hijo mío, tus hermanos están alimentando a los rebaños en Siquem. Quiero que vayas allí, veas cómo está la manada y me traigas noticias». José se puso su túnica de colores, sus sandalias de cuero y se puso en marcha. El viaje fue largo.
Cruzó valles secos donde solo crecían arbustos espinosos entre las rocas. Subió colinas desde las que pudo ver la inmensidad de la tierra prometida, con sus olivos retorcidos y higueras solitarias. El calor del mediodía era sofocante, y Joseph se cubrió la cabeza con un paño para protegerse del sol implacable. Cuando llegó a Siquelm, no encontró a sus hermanos. Un hombre que conoció en los campos le dijo: «Se han ido de aquí. Les oí decir que iban a Dotán». Joseph continuó su viaje otros 20 kilómetros, hasta que vio a lo lejos las tiendas de sus hermanos montadas cerca de un pozo. Desde la cima de una colina, bajo el sol abrasador de la tarde, los hermanos le vieron venir. Incluso desde lejos, la colorida túnica era inconfundible, brillando como una herida abierta en el paisaje árido. «Aquí viene el soñador», dijo uno, escupiendo las palabras con amargura. Sentados en círculo sobre piedras y alfombras gastadas, comenzaron a conspirar. «Vamos a matarle», sugirió alguien. «Arrojemos su cuerpo a uno de estos pozos secos, y le diremos al padre que un animal salvaje lo ha devorado. Veremos entonces qué será de tus sueños». Pero Rubén, el mayor, sentía un peso en la conciencia. «No derrames sangre», dijo. «Tírala en ese pozo de allí, pero no la pongas en tus manos». En secreto, Rubén planeaba rescatarlo más tarde y devolverle a su padre. Cuando Joseph finalmente llegó al campamento, sonriendo y saludando a sus hermanos, no fue recibido con abrazos sino con violencia. Manos ásperas le agarraron. José gritó, confundido y aterrorizado: «¿Qué estás haciendo? Soy tu hermano». Pero no escucharon. Le arrancaron la colorida túnica con ira, desgarrando su hermosa prenda. José luchó, pero hubo muchos contra uno. Lo arrastraron hasta el borde de un pozo antiguo, seco hace mucho. Era una cisterna excavada en la roca, de unos 3 metros de profundidad, sus paredes rugosas cubiertas de musgo reseco y piedras sueltas. Y lo metieron ahí. Joseph cayó pesadamente al fondo, con el aliento saliendo de sus pulmones al impactar. Se tambaleó para ponerse en pie, con las manos arañadas y el cuerpo dolorido. Alzó la vista y vio el círculo de luz arriba, los rostros de sus hermanos mirando hacia abajo sin expresión. «Por favor», gritó, su voz resonando en las paredes húmedas de la cisterna. «¿Por qué hacen esto? Sácame de aquí. Por favor». Pero se han alejado del límite. Joseph oyó sus voces alejándose, oyó risas, oyó el sonido de algo preparándose para comer. Simplemente se sentaron a comer, mientras los llantos ahogados de José provenían del pozo como un lamento lejano. Pasaron las horas. La tarde dio paso al anochecer. Joseph, sentado en el frío y oscuro fondo del pozo, lloró. Lloró por la traición, por el dolor, por el miedo. Las estrellas comenzaron a aparecer en ese círculo lejano sobre su cabeza, las mismas estrellas que, en su sueño, se inclinaban ante él. Ahora, estaba en el fondo de un pozo, abandonado por quienes se suponía debían protegerle. Parte 3. Vendidos como esclavos. A lo lejos, el sonido de los sonajeros y el balar de camellos anunciaban la llegada de una caravana. Los hermanos miraron hacia arriba y vieron a comerciantes ismaelitas bajando por el polvoriento camino hacia Egipto. Los camellos se mecían bajo el peso de sus cargamentos, resina aromática, bálsamo y mirra, destinados a los mercados egipcios. Judá tuvo una idea. ¿De qué sirve matar a nuestro hermano y esconder su sangre? Lo venderemos a los ismaelitas. Así que no pondremos las manos sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Los demás estuvieron de acuerdo. Al fin y al cabo, se beneficiarían de la venta y aún así se desharían de Joseph. Sacaron a José del pozo. Se incorporó tambaleándose, parpadeando a la luz de la tarde, el cuerpo cubierto de arañazos y polvo. Por un momento, creyó que habían cambiado de opinión, que le liberarían. Pero entonces vio a los comerciantes acercándose, con el rostro quemado por el sol del desierto, la ropa manchada por el largo viaje. «No», gritó Joseph, comprendiendo. «No hagas eso. Soy hijo de Jacob. Soy tu hermano». Pero unas cadenas de hierro estaban atadas a sus muñecas. Los ismaelitas pesaron 20 piezas de plata, el precio de un esclavo joven y sano, y las entregaron a las codiciosas manos de los hermanos. Joseph fue arrastrado, luchando y gritando, atado a los camellos. «Rubén, Judá, Simeón, por favor, no me abandonéis». Sus súplicas se perdieron en el viento mientras la caravana partía, levantando nubes de polvo rojizo.
Joseph miró hacia atrás, viendo cómo sus hermanos se hacían cada vez más pequeños en el horizonte, hasta que desaparecieron por completo. Más adelante, le esperaba un viaje de cientos de millas por el desierto del Sinaí, hacia la tierra de Egipto, hacia lo desconocido, hacia la esclavitud. Los hermanos tomaron la colorida túnica de José, mataron una cabra y sumergieron la prenda en su sangre. Se lo llevaron a Jacob y le dijeron: «Hemos encontrado esto. A ver si es la túnica de tu hijo o no». Jacob reconoció la túnica al instante. Sus rodillas flaquearon. Se rasgó sus propias prendas, se cubrió con un saco de tela y lloró amargamente. «Es la túnica de mi hijo. Un animal salvaje se lo ha devorado». Joseph fue destrozado. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarle, pero él se negó a ser consolado, diciendo: «Bajaré a la tumba a llorar a mi hijo». Y Jacob lloró por José como se llora por los muertos. Parte 4. En Egipto, casa de Potifar. Tras semanas viajando bajo el sol abrasador, la caravana finalmente llegó a Egipto. Joseph, exhausto y traumatizado, fue arrastrado a través de inmensas puertas, entrando en un mundo completamente distinto a todo lo que había conocido. Egipto era una tierra de maravillas y contrastes. Columnas gigantescas se alzaban hacia el cielo, cubiertas de jeroglíficos coloridos que contaban historias de dioses y faraones. Palacios de piedra caliza blanca brillaban al sol. El río Nilo, ancho y majestuoso, atravesaba la tierra como una franja verde en medio del desierto dorado. En sus orillas, los campos de papiro se mecían con el viento, y los campesinos trabajaban en campos irrigados donde crecían trigo, cebada y lino. Joseph fue llevado al mercado de esclavos. Allí, bajo tiendas de lona, hombres y mujeres de diferentes naciones se exhibían como mercancía. El aire olía a sudor, miedo y especias. Los compradores circulaban, examinando dientes, músculos, comprobando la salud de cada esclavo. Fue entonces cuando llegó Potifar. Era capitán de la guardia del faraón, un hombre alto e imponente vestido con impecables linos blancos y finas sandalias de cuero. Un collar dorado colgaba de su pecho, símbolo de su posición elevada. Sus ojos experimentados examinaron a Joseph. Vio a un joven fuerte y sano, con ojos inteligentes a pesar de su visible desesperación. Potifar compró a José y lo llevó a su casa. La residencia de Potifar era magnífica. Situada en una zona privilegiada de la ciudad, fue construida alrededor de un patio central con una piscina rectangular rodeada de columnas pintadas. Allí crecían jardines exuberantes, con palmeras, sicomoros y flores fragantes. Habitaciones frescas, con suelos de piedra pulida, daban al patio. Las paredes estaban decoradas con pinturas de escenas del Nilo, aves y peces coloridos. Joseph comenzó como el más bajo de los sirvientes. Sus manos, acostumbradas a cuidar ovejas, ahora llevaban agua, limpiaban suelos, servían mesas. Pero había algo diferente en José. Incluso en la esclavitud, incluso en el dolor de haber sido traicionado y vendido, José no cedió a la amargura. Trabajó con excelencia, con honestidad, con una integridad que llamaba la atención. Y Dios estaba con él. Todo lo que hacía Joseph prosperaba. Las tareas que le habían encomendado se cumplieron perfectamente. Aprendió rápidamente el idioma egipcio, las costumbres, las leyes. Potifar empezó a notarlo. Ese joven hebreo no era un esclavo cualquiera. Había sabiduría en sus consejos, eficiencia en su administración. Poco a poco, José fue asumiendo mayores responsabilidades. De ser un sirviente de tareas básicas, fue ascendido a supervisor de los demás esclavos. Más tarde, se convirtió en administrador de los bienes de Potifar. Finalmente, Potifar confió a José todo lo que poseía. La casa prosperó bajo la gestión de José. El negocio se multiplicó. Los graneros siempre estaban llenos. Potifar no tenía que preocuparse por nada salvo elegir qué comer. Todo lo demás estaba en las competentes manos de Joseph. Parte 5. La falsa acusación. Pero el éxito de José atrajo otra atención. La esposa de Potifar era una mujer egipcia de gran belleza. Sus ojos estaban delineados con cul negro, su brillante cabello negro enmarcando su rostro. Llevaba joyas de oro y plata, y vestidos de lino fino que revelaban sus figuras. Acostumbrada a tener todo lo que quería, empezó a fijar la mirada en Joseph. Joseph era joven, fuerte y cercano. Había una dignidad en el que le distinguía. Día tras día, mientras Joseph dirigía la casa, ella lo observaba. Y entonces empezó a seducirle. «Acuéstate conmigo»,
decía, sus palabras ungidas con perfume y promesas. Joseph se negó. Mi señor me ha confiado todo en esta casa, respondió, apartando la mirada respetuosamente. No me ha ocultado nada salvo a ti, porque es tu esposa. ¿Cómo pude cometer tal maldad y pecado contra Dios? Pero no se rindió. Día tras día, insistía. Joseph evitaba quedarse a solas con ella, se desviaba de sus caminos, mantenía las distancias. El rechazo constante convirtió su deseo en obsesión, y su obsesión en ira. Un día, la casa estaba vacía. Los sirvientes se habían ido, había una fiesta en la ciudad y Joseph tuvo que conseguir unos documentos en una de las habitaciones interiores. Ella le esperaba allí. Cuando Joseph entró, ella lo agarró por la capa. «Acuéstate conmigo», exigió, con las uñas clavándose en la tela. Joseph se retiró violentamente, pero ella se aferró con fuerza. Lo soltó abruptamente, dejando la capa en sus manos, y huyó de la casa, corriendo hacia el patio. Humillada, enfurecida por el rechazo, sostenía la capa en las manos temblando de ira. Y planeó su venganza. Cuando los sirvientes regresaron, ella gritó, «Mirad, ese hebreo que trajo mi marido vino aquí para deshonrarme». Pero cuando grité pidiendo ayuda, huyó dejando la capa conmigo. Cuando Potifar volvió a casa por la noche, cansado de su día sirviendo al faraón, su esposa corrió hacia él con lágrimas en los ojos, sosteniendo la capa de José. «Ese esclavo hebreo en el que confías tanto intentó violarme. Simplemente no pudo porque grité». La furia se apoderó de Potifar. No hizo preguntas. No escuchó las defensas. José fue inmediatamente llevado a prisión, no una prisión común, sino la prisión del rey, donde se mantenían los propios prisioneros del faraón. Y así el justo, el siervo fiel que se había negado a pecar, fue arrojado a una mazmorra. Parte 6. En prisión. La prisión era un lugar oscuro. Construida con enormes bloques de piedra, tenía pequeñas ventanas cerca del techo por las que apenas entraba la luz. El olor a humedad, moho y humanidad acurrucada impregnaba el aire. Los prisioneros gemían en celdas oscuras. Las cadenas tintineaban. Los guardias pasaban con antorchas y sus sombras danzaban en las paredes húmedas. Joseph fue encerrado en una celda. Se sentó en el frío suelo de piedra, con la espalda apoyada en la pared áspera. Por segunda vez en su vida, estaba en el fondo de un pozo. Esta vez, un pozo hecho de piedra, hierro e injusticia. Podría haberse rendido a la desesperación. Podría haber maldecido a Dios, cuestionando por qué un hombre fiel sufriría tales pruebas. Traicionado por sus hermanos. Vendido como esclavo. Falsamente acusado. Encarcelado injustamente. Pero José no maldijo. Y Dios no le abandonó. El jefe de carceleros, un hombre endurecido por años dirigiendo esa prisión lúgubre, empezó a notar algo en Joseph. Había honestidad en sus ojos. Paz en su rostro, incluso en ese lugar de desesperación. Sabiduría en sus palabras. Poco a poco, como había ocurrido en la casa de Potifar, a José se le asignaron responsabilidades. Primero, tareas pequeñas. Luego, la supervisión de otros presos. Finalmente, el carcelero confió a Joseph la administración de toda la prisión. Todo prosperaba bajo sus manos, y el carcelero no tenía que preocuparse por nada. Un día llegaron dos nuevos prisioneros, hombres importantes que habían ofendido al faraón. Uno era el mayordomo jefe, encargado de servir vino al rey y asegurarse de que no estuviera envenenado. El otro era el panadero principal, que preparaba pan para la mesa real. Habían sido acusados de algún delito contra el faraón y encarcelados en esa prisión mientras se investigaban sus casos. Joseph fue designado para servirles. Una mañana, Joseph entró en su celda y notó que ambos tenían expresiones preocupadas, rostros cargados de preocupación. «¿Por qué tienes esa cara de triste hoy?», preguntó. «Hemos tenido sueños», respondieron, «y no hay nadie que los interprete». José respondió humildemente, «¿No pertenecen las interpretaciones a Dios? Cuéntame tus sueños». El copero relató primero, «En mi sueño, había una vid con 3 ramas. Germinó, floreció y sus racimos produjeron uvas maduras. La copa del faraón estaba en mi mano. Cogí las uvas, las exprimí en la copa y se la puse en la mano del faraón». José respondió, «Las 3 ramas son 3 días. En 3 días, el faraón lo sacará de aquí y lo restaurará bajo su tutela. Volverás a poner la copa en la mano del faraón como antes». El rostro del copero se iluminó de esperanza. Joseph continuó,
pero cuando todo vaya bien contigo, acuérdate de mí. Mencióname al faraón y sácame de esta prisión. Fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aquí tampoco hice nada para merecer ser arrojado a esta mazmorra. El panadero, al ver que la interpretación había sido favorable, también contó su sueño. Tenía 3 cestas de pan blanco en la cabeza. En la cesta superior había todo tipo de asados para el faraón, pero los pájaros se los comían. José se puso serio. Su voz era suave pero clara. Las 3 cestas son 3 días. En 3 días el faraón te sacará de aquí, te colgará de un árbol y los pájaros se comerán tu carne. 3 días después, era el cumpleaños del faraón. Hubo una gran celebración en el palacio. Y sucedió tal y como José había profetizado. El copero fue restituido a su cargo, sirviendo nuevamente la copa de vino al rey. El panadero fue ejecutado. Pero el copero, absorto de nuevo en los placeres y responsabilidades de la corte, olvidó por completo a José. Y Joseph permaneció en prisión. Pasaron 2 años. 730 días. José permaneció fiel, trabajando, sirviendo y esperando. No en una espera pasiva de desesperación, sino en una espera activa de fe. Porque José había aprendido algo profundo a través de sus pruebas. Dios tenía un plan. Y cuando Dios tiene un plan, ninguna traición, ninguna mentira, ninguna prisión puede detenerle. Parte 7. Sueños del faraón. El palacio del faraón se alzaba majestuoso a orillas del Nilo. Sus columnas colosales sostenían techos pintados con estrellas doradas sobre fondo azul. Inmensos patios estaban custodiados por estatuas de esfinges y dioses egipcios. Jardines suntuosos rodeaban charcas de loto, donde peces coloridos nadaban entre las raíces de las plantas acuáticas. En sus aposentos privados, decorados con oro y lapislázuli, el faraón dormía en una cama cubierta con finos linos. Pero esa noche, su sueño se vio interrumpido por sueños. En el primer sueño, estaba en las orillas del Nilo. De repente, 7 vacas gordas, lustrosas y sanas salieron del río y pastaron entre los juncos verdes. Poco después, otras 7 vacas, delgadas, feas, huesudas como nunca había visto en Egipto, también subieron del río. Y las vacas delgadas devoraron a las gordas. Pero incluso después de comerlos, seguían tan finos como antes. El faraón se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. Se calmó, bebió agua y volvió a dormirse. Y volvió a soñar. Esta vez vio 7 espigas de trigo creciendo en un solo tallo, espigas doradas y llenas. Entonces brotaron 7 mazorcas de maíz marchitas, quemadas por el viento del este, tras ellos. Y las orejas marchitas se tragaron las orejas llenas. El faraón volvió a despertar. El amanecer empezó a iluminar el cielo a través de las cortinas de lino. Pero la angustia pesaba mucho en su pecho. Sentía, que esos sueños tenían sentido. Por la mañana llamó a todos los sabios y magos de Egipto. Venían con sus túnicas ceremoniales, sus amuletos y pergaminos. El faraón les contó a los sueños. Los magos consultaban sus tablillas, hacían sus encantamientos, deliberaban entre ellos. Pero ninguno pudo interpretarlos satisfactoriamente. Fue entonces cuando el mayordomo jefe, sirviendo vino al faraón, tuvo un repentino despertar de memoria. «Hoy recuerdo mis defectos», exclamó. Y contó el tiempo que pasó en prisión, sobre el joven hebreo que había interpretado correctamente sus sueños y los del panadero. «Traed a este hombre ante mí inmediatamente», ordenó el faraón. Parte 8. Ante el rey. Los mensajeros acudieron rápidamente a la prisión. Joseph estaba en su celda, vestido con la ropa sencilla y gastada de un prisionero. Los guardias lo sacaron apresuradamente, lo sacaron a bañarse, le afeitaron la barba crecida y le dieron ropa limpia. Todo sucedió tan rápido que José apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando. Y entonces se encontró siendo guiado por los inmensos pasillos del palacio, pasando columnas que se alzaban como árboles de piedra, sus pies descalzos pisando suelos de alabastro pulido. Guardias con lanzas y escudos alineaban su camino. Cortesanos con lujosas túnicas le observaban con curiosidad. Finalmente, fue presentado en la sala del trono. Era un espectáculo impresionante. El techo alto estaba sostenido por filas de columnas decoradas con escenas de la vida y conquistas del faraón. El incienso ardía en braseros dorados, llenando el aire con el aroma de mirra y canela. Funcionarios de la corte, vestidos con impecables linos blancos y joyas de oro, se alineaban a ambos lados. Y en el trono,
elevado en una plataforma, estaba el faraón. Llevaba la doble corona del Alto y Bajo Egipto, blanca y roja. Un cetro en una mano, el mangual en la otra, símbolos de su poder absoluto. Su collar de oro macizo brillaba contra su pecho desnudo, bronceado por el sol. Sus ojos, delineados con cal, se fijaron intensamente en Joseph. José se postró en el suelo, como requería el protocolo. «Levántate», dijo el faraón. Su voz resonó por la gran sala. «Tuve un sueño, y nadie puede interpretarlo. Pero he oído que cuando oyes un sueño, puedes interpretarlo». Joseph se levantó. Allí estaba, enfrentándose al hombre más poderoso del mundo conocido. Prisionero, esclavo, extranjero. Pero José no buscaba crédito para sí mismo. En cambio, respondió con humildad que desarmó a todos los presentes. «No está en mí. Pero Dios le dará al faraón una respuesta de paz». El faraón entonces narró sus sueños en detalle. Las 7 vacas gordas devoradas por las delgadas. Las 7 espigas llenas de grano consumidas por las marchitas. Toda la corte guardó silencio, esperando. José respiró hondo. No era su sabiduría, sino una revelación divina. Y luego habló con claridad y autoridad. Los 2 sueños del faraón son uno. Dios reveló al faraón lo que está a punto de suceder. Las 7 vacas gordas y las 7 orejas llenas representan 7 años. Las vacas magras y las orejas marchitas también representan 7 años. 7 años de gran abundancia llegarán a toda la tierra de Egipto. Luego vendrán 7 años de hambruna severa. La abundancia será olvidada en la tierra debido a la hambruna que vendrá después, porque será extremadamente severa. El sueño se ha duplicado porque el asunto está firmemente decidido por Dios, y Él lo hará pronto. El salón permaneció en absoluto silencio. Todos procesaron las palabras. 7 años de abundancia. 7 años de hambre. Fue una revelación aterradora, pero tenía el peso de la verdad. José continuó, ahora no solo interpretando, sino aconsejando, que el faraón busque a un hombre de discernimiento y sabiduría y lo coloque sobre la tierra de Egipto. Nombra oficiales en la tierra para recaudar una quinta parte de toda la cosecha durante los 7 años de abundancia. Estos alimentos se almacenarán como reserva para los 7 años de hambruna que llegarán a Egipto, para que la tierra no sea devastada por el hambre. El faraón miró a José durante un largo momento. Luego consultó a sus consejeros con la mirada. Finalmente, se dirigió a toda la corte y declaró: «Podríamos encontrar a alguien así, en quien esté el Espíritu de Dios». Entonces el faraón le dijo a José: «Ya que Dios te ha revelado todas estas cosas, no hay nadie tan juicioso y sabio como tú. Estarás sobre mi casa, y toda mi gente se someterá a tus órdenes. Solo en el trono seré mayor que tú». Parte 9. De prisionero a gobernador. Lo que ocurrió después fue como un sueño dentro de la realidad. El faraón tomó de su propio dedo el anillo con el sello real, un objeto de inmenso poder, ya que autorizaba decretos y documentos en nombre del propio rey, y lo colocó en el dedo de José. Lo había vestido con prendas de la más fina lino, blancas como una nube, tejidas con una perfección que solo los egipcios sabían lograr. Le colocaron alrededor del cuello un collar de oro macizo, pesado y magnífico. El faraón proclamó: «Su nombre será Zafanat Panea», que en egipcio significaba «Dios habla y vive». Y lo entregó a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, una de las familias más nobles de Egipto. José fue colocado en el segundo carro del reino. Mientras lo llevaban por las calles de la capital, los heraldos corrían gritando: «Abrid paso. Rendid homenaje». La gente se arrodilló mientras observaba pasar a este joven, que hacía unas horas era prisionero, ahora vestido de príncipe, con autoridad sobre toda la tierra de Egipto. Joseph tenía 30 años. Habían pasado 13 años, 13 largos años, entre la esclavitud y el encarcelamiento. 13 años de prueba, de aprendizaje, de formación de carácter. Y ahora, en un solo día, Dios lo había levantado de la mazmorra al trono. José no perdió tiempo. Viajó por todo Egipto, organizando la recogida y almacenamiento de grano. Durante los 7 años de abundancia, las cosechas fueron tan abundantes que José mandó construir inmensos graneros en todas las ciudades. El trigo se almacenaba en cantidades tan grandes que dejaron de medir, era como arena de mar, sin medida. José también tuvo 2 hijos con Asenat. Al primero lo llamó Manasés, que significa Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre.
Al segundo lo llamó a Efraín, que significa Dios me hizo dar fruto en la tierra de mi aflicción. Entonces, tal y como José había profetizado, terminaron los 7 años de abundancia. Y llegó el hambre. Parte 10. La reunión. La hambruna no solo afectó a Egipto. Se extendió por toda la región, Canaán, Arabia, Siria. Los campos se secaron. Las cosechas fracasaron. El ganado murió. La gente empezó a morir de hambre. Pero en Egipto, gracias a la previsión y planificación de José, había abundante comida en los graneros reales. Gente de todas las naciones vino a comprar trigo. En Canaán, en la tienda de Jacob, ahora un anciano de cabello blanco, la situación era desesperada. Pero oyó que había trigo en Egipto. Llamó a sus 10 hijos mayores, mantuvo a Benjamín en casa, por miedo a perder también a su hijo menor, y les dijo: «Bajad a Egipto y compradnos comida, para que vivamos y no muramos». El viaje fue largo y difícil. Cuando finalmente llegaron a la capital egipcia, fueron dirigidos al palacio, ya que todas las ventas de grano estaban supervisadas por el propio gobernador. Los hermanos entraron en la sala del tribunal. José estaba sentado en una plataforma elevada, vestido como un príncipe egipcio. Su cabeza estaba rapada al estilo egipcio. Sus ojos estaban delineados con maquillaje. Hablaba egipcio a través de un intérprete. Al acercarse los hermanos, cayeron de bruces en el suelo frente a él, tal como Joseph había soñado hace más de 20 años. Joseph los reconoció al instante. El corazón le dio un vuelco en el pecho. Allí estaban Rubén, Simeón, Judá, todos. Mayor, envejecido por el tiempo y el trabajo, pero sin duda sus hermanos. Quienes lo odiaban, lo vendieron, mintieron sobre su muerte. Pero no le reconocieron. ¿Cómo iban a hacerlo? Esperaban que José, si seguía vivo, fuera un esclavo en algún rincón olvidado. Jamás habrían imaginado que este noble egipcio, hablando en una lengua extranjera y vestido con toda la pompa del poder, era el hermano que habían vendido. Joseph decidió ponerlos a prueba. Habló duramente a través del intérprete. «¿De dónde vienes?» «Desde la tierra de Canaán, mi señor», respondieron, aún postrados. «Hemos venido a comprar comida». «Sois espías», acusó José. «Vinieron a ver las partes desprotegidas de nuestra tierra». «No, mi señor», protestaron, aterrorizados. «Sus sirvientes solo vinieron a comprar comida. Somos 12 hermanos, hijos de un solo hombre en la tierra de Canaán. El más pequeño está con nuestro padre, y ya no existe». Al enterarse de que Benjamín y su padre seguían vivos, Joseph tuvo que contenerse para no revelar su identidad allí mismo. Pero la prueba continuó. Los hizo arrestar durante 3 días. Luego dijo que solo uno sería encarcelado, Simeón, mientras los demás regresarían con comida, pero que debían traer a su hermano pequeño para demostrar que no eran espías. Mientras discutían entre ellos en hebreo, pensando que José no entendía, dijeron: «Seguramente somos culpables de lo que le hicimos a nuestro hermano. Vimos su angustia cuando nos suplicaba, pero no le escuchamos. Por eso esta aflicción nos ha llegado». Rubén respondió: «¿No te he dicho que no peques contra el niño? Pero no me escucharon. Ahora estamos llamados a rendir cuentas por su sangre». Joseph tuvo que darse la vuelta e irse, mientras las lágrimas llenaban sus ojos y ya no podía contenerse. Después de recuperar la compostura, regresó y llenó sus sacos de trigo, y en secreto les devolvió el dinero poniéndolo en ellos. Regresaron a Canaán y le contaron a Jacob todo lo que había pasado. Cuando descubrieron el dinero en las bolsas, todos temblaron de miedo. Jacob lamentó: «Me deja sin hijos. José ya no está, Simeón no está aquí, y ahora quieren llevarse a Benjamín». Pero el hambre continuó. Finalmente, no había elección. Jacob, con el corazón pesado, permitió que Benjamín se fuera. Cuando regresaron a Egipto, esta vez con Benjamín, José preparó un banquete en su casa. Los hermanos estaban confundidos y asustados. ¿Por qué el gobernador de Egipto los trató con tanto honor? Durante el banquete, José preguntó por su padre. «¿Sigue vivo?» «Vale». «Sí, nuestro padre sigue vivo y bien», respondieron, inclinándose respetuosamente. José miró a Benjamín, su hermano de sangre, hijo de la misma madre, ahora un hombre adulto. Sus emociones casi le sobrepasaban. «Dios te tenga gracia, hijo mío», dijo, y tuvo que salir del salón rápidamente, porque lloraba desconsoladamente. Joseph los volvió a poner a prueba.
Llenó sus sacos de comida, devolvió el dinero y puso su copa de plata en el saco de Benjamín. Cuando se marcharon a la mañana siguiente, José envió a sus guardias para perseguirlos y acusarlos de robo. Cuando la copa fue encontrada en el saco de Benjamín, los hermanos rasgaron sus ropas desesperados. Fueron traídos de vuelta. Judá, el mismo que había sugerido vender a José, cayó a los pies del gobernador e hizo una apasionada súplica. Contó sobre su anciano padre que amaba a Benjamín por encima de todo, como ya había perdido a un hijo, como moriría si él también lo perdía. Y ofreció: déjame ser esclavo en lugar del niño. Pero deja que el chico vuelva con sus hermanos. Era el momento que José había estado esperando. Sus hermanos habían cambiado. Aquellos hombres que vendieron a un hermano ahora estaban dispuestos a sacrificarlo todo por el otro. Parte 11. La revelación. José ya no podía contenerse. «Sacad a todos de aquí», ordenó en egipcio. Todos los asistentes, guardias y sirvientes se marcharon rápidamente, dejando a José solo con sus hermanos. Y entonces José lloró. Lloró tan fuerte que incluso los egipcios que estaban fuera de la sala pudieron oírlo. En hebreo, la lengua de su infancia, la lengua que no había hablado en años, José dijo: «Yo soy José». Los hermanos quedaron sin palabras por el terror. «Soy José, tu hermano, a quien vendiste en Egipto». El silencio era ensordecedor. Los hermanos se retiraron, pálidos, temblorosos. Aquí estaba el hombre al que habían traicionado, ahora con poder absoluto sobre sus vidas. Seguro que se vengaría. Pero Joseph se acercó a ellos, con lágrimas corriendo por su rostro. «Acércate a mí, por favor», dijo con suavidad. Al acercarse con vacilación, José continuó: «Soy José, tu hermano. Pero ahora no lloréis ni os enfadéis con vosotros mismos por haberme vendido aquí. Era para preservar vidas que Dios me envió antes que tú. Ya ha habido 2 años de hambruna en la tierra, y aún habrá 5 años sin sembrar ni cosechar. Dios me ha enviado ante vosotros para preservar un remanente en la tierra y salvar vuestras vidas mediante una gran liberación. Por eso no fuiste tú quien me envió aquí, sino Dios». Y entonces José abrazó a Benjamín y lloró por él. Abrazó a cada uno de sus hermanos. Y lloraron juntos, lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de perdón, lágrimas de reconciliación. Joseph dijo: «Date prisa. Vuelve a mi padre y dile: esto es lo que dice tu hijo José: Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Baja aquí sin demora. Habitarás en la tierra de Goxen, cerca de mí, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, tus rebaños y todo lo que tengas. Allí te sostendré durante los 5 años de hambruna que aún están por venir, para que no te empobrezcas, ni tú ni tu casa, ni todo lo que tienes». El faraón, al enterarse de que los hermanos de José habían llegado, se alegró. «Dile a tus hermanos», ordenó el faraón a José, «que traigan a tu padre y a tus familias. Les daré lo mejor de la tierra de Egipto, y ellos comerán de la abundancia de la tierra». Y así, Jacob, el viejo patriarca que lloró la muerte de su hijo, recibió la noticia más extraordinaria: José sigue vivo. Él es el gobernante de toda la tierra de Egipto. Al principio, su corazón falló porque no podía creerlo. Pero cuando vieron los carros que José había enviado a buscarle, el espíritu de Jacob resurgió. «Basta. Mi hijo José sigue vivo. Iré a verle antes de morir». El viaje ya está hecho. 70 personas de la familia de Jacob bajaron a Egipto. Cuando José supo que su padre se acercaba, preparó su carro y fue a su encuentro en la región de Gosén. Cuando se vieron, José se lanzó a los brazos de su padre y lloró en su cuello durante mucho tiempo. Jacob le dijo a José: «Ahora puedo morir, ya que he visto tu rostro y sé que sigues vivo». José estableció a su familia en las mejores tierras de Egipto. Durante los años de hambruna, mantuvo no solo a toda su familia, sino también a las naciones vecinas. Miles de vidas se salvaron gracias a la obediencia, integridad y sabiduría de este joven que se negó a ser amargado, que permaneció fiel incluso cuando todo parecía perdido. Años después, cuando Jacob estaba muriendo, bendijo a José diciendo: «El Dios que me ha guiado toda mi vida hasta hoy, el ángel que me ha redimido de todo mal, bendice a estos jóvenes». Y profetizó grandes cosas sobre los hijos de José. Incluso después de la muerte de Jacob, los hermanos seguían temiendo que José se vengara. Pero José les dijo entre lágrimas: «No tengáis miedo. ¿Estoy en el lugar de Dios? Planeasteis el mal contra mí, pero Dios lo hizo bueno, para lograr lo que vemos hoy, es decir, mantener viva a muchas personas. Ahora no tema,
te apoyaré a ti y a tus hijos. Y les consoló, hablando a sus corazones. Joseph vivió 110 años. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Antes de morir, dijo a sus hermanos, Dios ciertamente os visitará y os sacará de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Reflexión final. La historia de José nos enseña verdades profundas que resuenan a lo largo de los milenios. Enseña que la traición humana no puede frustrar el propósito divino. Que el pozo más profundo puede ser el camino hacia el palacio más alto. Esa fidelidad en tiempos oscuros prepara al carácter para tiempos de gloria. José podría haberse vuelto amargado cuando fue traicionado por sus hermanos. Podría haberse rendido cuando fue vendido como esclavo. Podría haber perdido la fe cuando fue falsamente acusado y encarcelado. Podría haberse vengado cuando tenía poder sobre quienes le hicieron daño. Pero en cada encrucijada, José eligió la fidelidad. Eligió la integridad. Eligió confiar en que Dios tenía un plan mayor, incluso cuando ese plan pasó por valles oscuros. Y al final, José pudo decir con verdad, planeasteis el mal contra mí, pero Dios lo hizo bueno. Porque cuando Dios tiene un plan, ningún pozo es demasiado profundo. Ninguna traición es demasiado fuerte. Ninguna acusación falsa es demasiado poderosa. Ninguna prisión es demasiado larga. Y ningún sueño dado por Dios dejará de cumplirse. Del pozo al palacio. De la prisión al trono. Desde la túnica manchada de sangre hasta las túnicas de gobernador. Esta es la historia de José. Y es un testimonio eterno que Dios escribe directamente a través de líneas torcidas, y transforma las mayores tragedias en los mayores triunfos.